La falda pantalón, decíamos que tomábamos la cuarta parte de cadera más 3 centímetros. Esa línea la vamos a tomar desde la línea base, desde el ángulo superior, los 27 centímetros. Y ahí trazo esa línea. Y prolongo la línea sacando 3 centímetros de la diferencia de la falda. Esos 3 centímetros tomo también hasta el largo total. Y uno los dos puntos. Cuando yo tengo hasta ahí, de la línea del tiro subo 5 centímetros para hacer la horcajadura de la falda. Horcajadura quiere decir la curva de la falda. Cuando ustedes estén trabajando, si no pueden utilizar el pulso, utilicen esta parte de la regla. Tenemos hasta ahí. En el cuaderno podemos trabajar el cabezal que vas a coger, vas a utilizar desde esta punta hasta donde te da. Cuando trabajes en el cuaderno, el cabezal. Y cuando trabajes pues en grande, vas a trabajar con la parte de la cabeza de la regla que es de la maravillosa, ¿no verdad? Hasta ahí. Hasta ahí vamos a trabajar la forma de la cintura. Bajamos los 2 centímetros para formar la curva de la cintura. ¿Para qué en estos casos, en qué caso yo voy a trabajar eso? Cuando la persona no tiene mucho abdomen, yo puedo bajar los 2 centímetros. Pero si la persona tiene abdomen, que quiere decir que tiene barriguita, brotadita, ya, entonces eso ahí trabajamos recto. Luego de ahí vamos a sacar para la bragueta del cierre. ¿Quiere bragueta del cierre? La bragueta del cierre saco de aquí de la misma prenda. Para la bragueta voy a sacar desde la línea base 5 centímetros. Esto es a donde voy a utilizar la tela para el cierre. Desde la línea base saco 5. Recto hasta la línea de alto de cadera. En esta dirección. Cuando yo ya tengo hasta ahí, este trabajo de esta manera, ¿no? Cuando ya tengo hasta ahí, bajo 2 centímetros desde la base, 2, para poder trabajar la forma de la bragueta, no sacarla recta, sino que sacarla un poquito en punta, de esa manera. Y así tenemos lo que es el pantalón. Ahora, cuando ya tenemos ahí, vamos a dejar costura. En este lado vamos a dejar 1 centímetro para costura. Esto llamamos horcajadura. La otra parte, que es el largo del pantalón de la pierna, le llamamos entrepierna. Esto es entrepierna. Esto es 1 centímetro que dejo para costura. Como es una falda recta, una falda pantalón, voy a dejar 4 centímetros para hilvan. 4 centímetros para hilvan. Y en el costado vamos a trabajar primero lo que es la forma del bolsillo. Tenemos distintos modelos de bolsillos, bolsillos rectos, bolsillos cegados, bolsillos en J. Vamos a trabajar un bolsillo en J. ¿Cuándo trabajamos un bolsillo en J? Bolsillo J es cuando trabajamos en esta forma así, ¿no verdad? Ya.
¿Qué vamos a hacer? De la base voy a entrar 5 centímetros. 5. Y de profundidad desde el mismo ángulo superior, bajo 12 centímetros. Entro 5 y bajo 12. Cuando ya tengo ahí, voy a trabajar con la regla, con la maravillosa, y ustedes como están trabajando en el cuaderno, con el cabezal de esta forma. Cuando ya tenemos dibujado, graficado la forma del bolsillo, vamos a poner la tela que va a ir dentro del bolsillo. De la parte de lo que tengo ancho o de la abertura del bolsillo, voy a entrar de 4 a 5 centímetros. Y esa medida bajo largo. Ahí vamos a trabajar la forma del bolsillo, graficamos. Y la profundidad va a ser al gusto de la persona. Si yo deseo guardar mi teléfono, de la línea del tiro subo los 3 centímetros y yo trabajo ahí la profundidad. Los 3 centímetros. Y ahí guardo mi teléfono, ¿ven? ¿Ya? Claro, si desea más profundo, pueden trabajar hasta el largo del tiro. Pero ya abajo, más del largo del tiro, ya no lo pueden hacer porque si no se les va a estar, como ya queda vacíos, entonces se les va a hacer una funda. Cuando ya tienen hasta ahí, dijimos aquí 4, ¿verdad? Y acá subimos 3. Y esto es trabajo recto. Cuando ya tenemos ahí, vamos a dejar la tela para costura. Para costura, como es una falda, dejo 2 centímetros y esta es una falda, separo así mismo 2 centímetros para costura. Y esta pieza hago 2 partes. 2 partes del delantero. Posterior, así mismo vamos a trabajar el largo de la falda y el alto de cadera. Como yo ya sé cuánto tengo que medir el tiro, al mismo tiempo voy a trabajar alto de cadera, el largo del tiro que me dio en la delantera 27 y el largo de la falda que es 45. Ahí tengo las 3 líneas. Alto de cadera, largo del tiro y el largo de la falda. En la línea de alta cadera aplico la cuarta parte de cadera, los 24, más 1 va a ser igual 25. Al mismo tiempo, la cuarta de cadera, los 24 más 1 igual 25. En el largo total. Formo la línea del costado. Para la cintura, la parte de la espalda, de la línea base voy a entrar 2. Entro 2. Y luego de esa base que entro 2, subo 3 centímetros. Trabajo diagonal a la base. Trabajo diagonal a la base. Verán que esto tengo aquí, ¿no? De esta parte de aquí, de los 2, 3 que subí,
tomo la cuarta parte de cintura, 18, más los tres para la pinza. Va a ser igual 21. Mido esa línea a donde me vaya a dar los 21. Y formo la línea del costado. La línea del costado, la parte posterior, les puede quedar un poquito de curva, formándole la cintura y la cadera. O a su vez habrá medidas que les dará recto, trabajar recto, o habrá también que tendrán que sobresalir un poquito. Pero es según la cintura y cadera que tengan. ¿Cuándo va a salir recto o cuando vaya a salir más afuera? Es cuando, por ejemplo, la persona tiene poca cadera y la cintura tiene casi igual o unos 6 a 8 centímetros inferior a lo que tiene la diferencia entre cintura y cadera. Ahí les va a salir recto o a su vez va a salir fuera de la medida de cadera. ¿Estamos? Prolongo la línea del tiro y la línea en el largo total. Para sacar la parte del tiro, yo voy a sacar desde la línea base de construcción, saco 10 centímetros. Esta línea puedo sacar de 10 a 12 centímetros. Si yo saco 10 en la parte superior, 10 en la parte inferior en el largo total. Si saco 12, puedo sacar 12 también en el largo total. ¿Sí? De eso pueden ustedes sacar 10 a 12 centímetros que no hay ningún problema. Saco 10 centímetros. Tenemos aquí la medida. Uno de esos dos puntos y trabajo de esta forma. Para poder trabajar, esa es la entrepierna, para poder trabajar la horcajadura, yo me voy a dirigir a lo que tengo de la parte delantera del tiro, de la entrepierna, los 3 centímetros aquí. Solo marco ahí los 3 centímetros. ¿Para qué? Verán, para poder trabajar de esta forma así, ¿ven? Cojo los 2 que entré, los 3 que subí y me dirijo hasta los 3 de la parte delantera. De esta forma, nada más. No es que voy a trazar hasta acá. ¿Para qué? Con la regla, con la maravillosa, o ustedes con el cabezal, tenemos la mitad de la regla. De esto tenemos aquí de esta forma, marcamos la regla para que nos dé el trazo, la forma del tiro o la horcajadura. Esto tenemos que aprender a utilizar la regla, porque si yo la utilizo de esta forma, esto se les va a dividir los 2 cachetes. Porque les va a estar muy curva. La parte de la espalda tiene que estar semicurva. Y si ustedes trabajan esta forma así, ¿ya? Esto les va a quedar tela a donde se les va a estar, les queda esa funda o ese vacío y les va a estar molestando. Entonces tenemos que aprender a manejar muy bien la curva del tiro o nosotros decimos la horcajadura. Vamos a trabajar lo que es la pinza. La pinza, la parte de la espalda, para que no se me vea mucha cintura, lo que voy a coger es la mitad completa de la cuarta de cintura. De los 18, marco la mitad. Y en esa mitad reparto 1.5 y 1.5 para cada lado. Y ahí ya se me hacen los 3 centímetros para la pinza. Y para la profundidad tomo en cuenta la mitad de lo que tengo de cadera. En este caso tengo 25, sería 12 y medio. En esa dirección voy a trabajar la profundidad de la pinza.
Desde la parte superior que viene, ya esta va a ser la parte de la cintura, tomo la profundidad de la pinza. Una pinza base va a ser de la parte posterior de 13 centímetros. Y ahí doy la forma de la pinza. Los 13 centímetros los doy de la profundidad de la pinza según la estatura de la persona. Este es para una estatura de 1,55 en adelante. Si fuera 1,55 para abajo, hasta 1,50, ya esta profundidad de pinza sería de 11 centímetros. La profundidad de la pinza sería 11 centímetros. Asimismo, en la horcajadura voy a dejar para costura 1 centímetro en la parte posterior de la falda, 1 centímetro en la entrepierna, 4 centímetros para hilvan, y 2 centímetros de costura en el costado. La pretina, trabajamos lo que es el ancho de la pretina de la cintura. Por ejemplo, tengo 72 de cintura más 8 centímetros que me va a servir para costuras y todo. Sería en total una tira de 80 centímetros por 10 de profundidad. Para que me quede una pretina de 4 centímetros. Y ahí tenemos el trazo de lo que es la falda pantalón.